investigaciones bibliográficas, por cierto. Pero, bueno, sirva como no es un anuncio comercial, sino es un anuncio académico. Ya se ha señalado mucho el carácter de gran revolución social que tuvo la Revolución Mexicana, una de las grandes revoluciones del siglo de las revoluciones. Se ha dicho que la primera revolución social del siglo XX. Y en efecto, una revolución de tal naturaleza tendría inevitablemente que tener un fuerte sustento intelectual. Y este fuerte sustento intelectual empezó a darse, como ocurre como en todas las grandes revoluciones, pues en el viejo régimen, ¿no? Hubo el gran personaje, el gran intelectual del régimen, de las últimas etapas del régimen porfiriano, pues fue don Justo Sierra, nuestro Justo Sierra. Un personaje por su mismo momento y por su condición contradictorio. Yo tengo la idea de que Justo Sierra funda la Universidad Nacional prácticamente en la víspera del estallido de la Revolución, y Justo Sierra y la Universidad Nacional, nuestra universidad, viene siendo la última universidad del régimen porfiriano, la última institución, porfiriana, pero también es la primera institución de la revolución, del nuevo régimen. Esto le va a dar una atención histórica al desarrollo de nuestra universidad muy singular, porque frente al ímpetu de la revolución va a poder reivindicar ciertos valores que no había otra institución con la autoridad moral, intelectual para defenderlos, y que era preciso defender porque, como se ha visto, las revoluciones en ocasiones tienden a extremar sus medidas y a anular aspectos importantes de los países que son objeto de esas revoluciones. De tal suerte, pues, que esta gran obra de Justo Sierra, la fundación de la Universidad Nacional en el marco del primer centenario de la independencia, pues fue sin duda una gesta intelectual, pero también política, una gesta histórica en suma. Y Justo Sierra hizo, en su condición de gran intelectual de la última etapa del porfiriato, aunque él prácticamente transita todo el régimen de Porfirio Díaz como político y como intelectual, pero en su época de madurez empieza a explicar, a encontrar los hilos que van a dar la razón de lo que estaba ocurriendo en México cuando se aproxima la revolución. Y hay dos libros ya escritos ya en el siglo XX, no se puede decir que son tardíos, porque Justo Sierra, por su gran condición, esa es la ventaja del trabajo intelectual, que a pesar de que las personas envejezcan en lo físico, su maduración intelectual puede llegar incluso en las postrimerías de la vida. Y el caso es que Justo Sierra escribe dos grandes libros: México y su evolución social, en 1902, y México y la evolución política del pueblo mexicano, en 1906. Son libros que ilustran a los intelectuales de aquel tiempo, a los políticos, en fin, a la gente que estaba inquieta por el destino de México, sobre las condiciones de nuestro país, las condiciones políticas sobre todo de nuestro país. En ese momento también se está desarrollando, quiero retomar un poco la idea que nos mencionó aquí Adalberto, de que hay varias revoluciones, pero la quiero tomar como una provocación. En efecto, la Revolución Mexicana tiene varias vertientes. Una vertiente cultural, en donde participa activamente la intelectualidad, no demasiado consciente, curiosamente es una contradicción, no con demasiada conciencia de lo que estaba pasando, pero es el Ateneo de la Juventud, que políticamente la mayor parte de estos jóvenes de aquel tiempo, que además participan de las generaciones fundacionales de la universidad, participan más bien del reyismo. Ustedes saben que Bernardo Reyes, un político jalisciense y militar jalisciense muy ameritado, y que se perfilaba como uno de los posibles sucesores de don Porfirio Díaz, pues tenía un hijo que fue sin duda uno de los intelectuales mexicanos más distinguidos, que fue don Alfonso Reyes, y que tenía una presencia en la vida cultural
muy activa, y que eso propiciaba pues que gran parte de los jóvenes universitarios de aquel tiempo se afiliaran al reyismo como una opción a la dictadura. Pero había otros grandes intelectuales en México que estaban ya trabajando los grandes temas de nuestro país en aquellos momentos. Sin duda, un gran intelectual fue un estudioso de los problemas sociales, Quintano Luis Orozco, jalisciense, que ya para 1895 había realizado una gran obra de investigación que publicó en un libro muy importante que se llamó Legislación y Jurisprudencia sobre Terrenos Baldíos. Ahí Quintano Luis Orozco hace una disección cuidadosa de las condiciones en que surge y se desarrolla la propiedad rústica en México. Ustedes saben, bueno, la Revolución Mexicana fue en primerísimo lugar una revolución agraria, y desde luego el tema de la tierra era un tema fundamental. Y entonces él demuestra cómo surge la propiedad, cómo se desarrolla la propiedad en México, y cómo se concentra esta propiedad, cómo la gran concentración de la tierra significa un serio problema desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y también político, porque desde el punto de vista económico es poco productiva la tierra concentrada en grandes extensiones, inmensas extensiones, en grandes latifundios. Desde el punto de vista social, pues genera el despojo de la tierra de los pequeños propietarios y de las comunidades campesinas, y desde el punto de vista político genera una fuerza esencialmente conservadora, por no decir retrógrada, que busca afianzar la desigualdad e impedir el desarrollo social. Y Quintano Luis Orozco publicó algunos otros libros muy importantes. La cuestión agraria, ya en 1911. Me estoy refiriendo, nótese, a los libros que a mi juicio tuvieron una injerencia directa, una importancia directa en el proceso revolucionario, que dice la historia oficial que se inicia en 1910. Yo creo que se inicia un poco antes, porque los grandes fenómenos históricos no se puede delimitar exactamente ni su inicio ni su final, pero bueno, yo creo que la Revolución Mexicana como fenómeno profundo de la sociedad se inicia un poco antes de 1910, y estoy tratando de hacer una recopilación de algunos de los libros y su influencia en este proceso que se inicia, a mi juicio, sí, en la primera década del siglo XX, precisamente con como resultado de este tipo de estudios, la manifestación política y social de los magonistas, del Partido Liberal Mexicano. Cuando el Partido Liberal Mexicano, influido de manera muy notable por Quintano Luis Orozco, hace el programa del Partido Liberal, de hecho está planteando el programa inicial de la Revolución Mexicana, y es con base en ello que su activismo se refleja en los dos grandes acontecimientos de rebelión social que, a mi juicio, inician el proceso revolucionario. La huelga de Cananea, por un lado, además muy significativo que sean grupos de trabajadores, y la huelga de Río Blanco. La huelga de Cananea, que reivindica la justicia social, pero con un fuerte contenido nacionalista, porque ustedes saben que Cananea está a unos kilómetros de la frontera norteamericana. Ahí los trabajadores norteamericanos, sobre todo los técnicos, ganaban mucho más que los trabajadores mexicanos. Los obreros de México reivindican salario igual a trabajo igual, y prácticamente esta huelga ocurre en el momento en que se publica el programa del Partido Liberal. Y después la huelga de Río Blanco, en donde su principal característica es que los obreros de Río Blanco, los trabajadores de Río Blanco, desobedecen al presidente de la República. Esto, que puede parecer un hecho sin importancia, en el momento histórico que se produce, es una clarinada de libre albedrío, de conciencia social de los trabajadores de Río Blanco. Ocurre que un conflicto muy extenso entre los obreros textiles y los dueños de las fábricas, que da lugar a huelgas obreras y va a dar lugar también a paros patronales, es mediado por el presidente de la República.
Y entonces el presidente Porfirio dice, bueno, se acabó, dice las condiciones en que van a volver el 7 de enero todos los centros fabriles de las regiones de Veracruz, Puebla y Tlaxcala a abrirse al trabajo, y todos los trabajadores van a tener que trabajar y los empresarios van a tener que abrir las fábricas. Y los obreros de Río Blanco dicen, nosotros no. Y entonces tiene lugar la huelga y la represión y lo que trajo esto como consecuencia en nuestro país. Y bueno, de ahí en adelante empieza a madurar sobre todo la revolución política, pero sin embargo también la revolución social está ahí con trabajos como los de Huistano Luis Orozco. Otro libro muy importante de Huistano Luis Orozco es La Organización de la República, Tratado Primero de los Ejidos de los Pueblos, y el libro publicado en 1914, cuando ya está en marcha la génesis, digamos, social de las reivindicaciones agrarias, social y militar, porque se estaba discutiendo con las armas en la mano, por así decirlo. Y después el otro libro, el de la cuestión agraria, que tiene lugar en 1911, prácticamente al unísono del Plan de Ayala, ¿no? Casi al mismo tiempo se publican el libro de Huistano Luis Orozco, La cuestión agraria, y los zapatistas promulgan el Plan de Ayala como su programa de la revolución agraria de México. Y otro gran escritor que publica dos grandes libros, uno sobre todo que tiene una gran influencia, es Andrés Molina Enríquez. Primero publica La cuestión del día, la agricultura nacional, en 1902, en donde, al igual que Huistano Luis Orozco, se mete a fondo a estudiar el problema de la propiedad rústica. Es decir, cómo entre ambos demuestran cómo esa propiedad tuvo su origen en la violencia y en el despojo a las comunidades. Cómo los señores de la tierra en México, a diferencia de otros lugares en donde, en las digamos, civilizaciones donde la cultura se fraguó a fuego lento, digamos, ¿no? Y entonces se fueron estableciendo relaciones de propiedad y de dominación y de autoridad de otra naturaleza, en donde había una funcionalidad social entre los señores feudales, por ejemplo, y los siervos. Y en México no, en México el origen es, en primer lugar, la conquista, en donde nada justifica el despojo de los pueblos, no ofrecen ningún servicio a los pobladores a los que se somete, más que la evangelización, si es que lo fue, algún servicio, pero nada más eso, y todo lo demás es sumirlos en el despojo, en la miseria, en la opresión. Y entonces, como todos esos elementos, yo después colijo cómo esos elementos van configurando en el profundo inconsciente colectivo del pueblo mexicano una actitud frente a la autoridad. Es decir, cuando uno ve cómo un policía en Inglaterra es respetado y a veces hasta reverenciado por los ingleses, y bueno, pues es la encarnación más directa de la autoridad del Estado. En México los policías pobres son objeto del desprecio público, porque representan una arista de la vida social que no tiene nada que ver con ningún elemento útil, sino simplemente con la opresión. Y después viene el gran libro de Andrés Molina Enríquez en 1909, que es Los grandes problemas nacionales, en donde profundiza todos estos temas del desarrollo agrario de México, y lo llevan a ser, incluso a tener una tan grande popularidad entre las fuerzas revolucionarias pocos años después, que incluso busca en algún momento